Una emocionante historia de redención, amor, pasiones y nuevos comienzos. Él solo quería una novia falsa para mantener su herencia, pero acabó perdiéndose de verdad en la única mujer que jamás podría amar. Y ahora, el pasado de ella puede destruir la vida de ambos. Disfruta esta historia hasta el final, te sorprenderás. Si te gustan las historias de amor y romance, no te la pierdas. Continuamos. La oficina de Eduardo Montero ocupaba el último piso de uno de los edificios más imponentes de Reforma, con ventanas que abrazaban Ciudad de México, como si la metrópoli entera fuese su propiedad particular. Aquella tarde de jueves, el cielo cargado de lluvia reflejaba perfectamente el humor del hombre que caminaba de un lado a otro entre estanterías de caoba y cuadros que valían más que departamentos enteros. Sus manos, siempre firmes en negociaciones que movían millones, temblaban imperceptiblemente mientras sostenía los papeles que cambiarían su vida para siempre. El testamento de su padre yacía abierto sobre el escritorio. Cada palabra, una puñalada certera en el orgullo que Eduardo había cultivado durante 5 décadas. Alfonso Montero, patriarca implacable que había muerto sin jamás demostrar afecto por sus hijos, había conseguido su venganza final incluso desde la tumba. La cláusula era cristalina en su crueldad. Eduardo mantendría su parte sustancial de la herencia familiar solo si comprobaba, dentro de 90 días corridos, estar en una relación seria, pública y documentada. No bastaban palabras o promesas vacías. Eran necesarias pruebas, fotografías, apariciones sociales, una mujer a su lado que pudiera atestar su capacidad de amar y ser amado. Eduardo soltó una risa amarga. Amor. Como si aquello fuera una mercancía que se compra en el mercado de capitales. Como si 53 años de vida dedicados exclusivamente al trabajo, a las empresas, a las ganancias, pudieran ser borrados con una firma notariada y algunas selfies románticas. El viejo sabía exactamente dónde dolía. Sabía que el hijo había elegido la soledad, que había construido un imperio, pero vivía como un rey destronado en su propio castillo. La verdad era que Eduardo nunca había sabido amar, nunca lo había intentado. Después de un matrimonio desastroso que terminó en un divorcio escandaloso 20 años atrás, cuando Mariana lo abandonó por un socio más joven, llevándose la mitad de sus bienes en aquel entonces, decidió que el corazón era una inversión de alto riesgo y retorno dudoso. Prefería la previsibilidad de los números, la lealtad de los contratos, la honestidad brutal del dinero. Las mujeres eran complicaciones innecesarias, el amor era una ilusión demasiado cara para permitírsela. Pero ahora, con una herencia de 200 millones de pesos en juego y una hermana, Cecilia, que observaba cada uno de sus movimientos como un buitre hambriento, no tenía elección. Cecilia, 2 años menor e infinitamente más ambiciosa, se había casado estratégicamente con un diputado influyente y había creado su propia dinastía política. Siempre había envidiado la preferencia que el padre demostraba por Eduardo en los negocios y ahora veía la oportunidad perfecta para dar vuelta al juego. Si Eduardo no cumplía con la exigencia testamentaria, su parte sería automáticamente redistribuida entre los otros herederos. Cecilia estaba contando los días. Eduardo se detuvo frente a la ventana y observó el intenso movimiento de la avenida allá abajo. Personas corriendo bajo la llovizna fina, cada una cargando sus propios dramas, sus pequeñas victorias y derrotas. Por un momento, envidió aquella normalidad. La simplicidad de quien se preocupa por el tráfico, por la cena, por el recibo de luz. Él tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no podía comprar una mujer que lo amara genuinamente en 90 días. ¿O sí podía? La idea surgió como una epifanía perversa. Si no conseguía amor verdadero, ¿por qué no comprar una actuación convincente? Un contrato, cláusulas claras, pago generoso. Una mujer inteligente que supiera representar el papel de novia enamorada por algunos meses. Simple, directo, sin complicaciones emocionales. Él mantendría su herencia, ella ganaría dinero suficiente para cambiar de vida y ambos saldrían satisfechos del negocio.
Pero ¿dónde encontrar a alguien así? No podía ser una mujer de su círculo social. Sería imposible mantener la farsa entre personas que lo conocían desde hacía décadas. No podía ser una profesional del ramo, una acompañante o algo similar. El riesgo de escándalo era demasiado alto. Necesitaba a alguien normal, confiable, que pudiera aprender rápidamente las reglas del juego y no representara una amenaza futura. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la taza de café que descansaba sobre la mesa, aún humeante, preparada, exactamente como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, en su taza preferida. Como siempre, ella había aparecido en silencio, cumplido su función y desaparecido sin esperar agradecimiento ni reconocimiento. Era así desde hacía 3 años, puntual, discreta, casi invisible. Lupita, Guadalupe Ramírez, la empleada doméstica que cuidaba de su departamento con una eficiencia silenciosa que él siempre había considerado natural. Nunca había pensado en ella como mujer. De hecho, nunca había pensado en ella como persona. Era apenas una presencia funcional, como el aire acondicionado o el sistema de seguridad. Cumplía su papel y desaparecía. Pero ahora, por primera vez en 3 años, Eduardo intentó recordar su rostro. El cabello siempre recogido, los ojos que evitaban los suyos, la voz baja que solo escuchaba cuando ella pedía permiso para entrar o salir de las habitaciones. ¿Cuál era su edad? Debería tener unos 30 y tantos años. Venía todos los días, salía al final de la tarde, vivía en el cuarto de servicio cuando él viajaba por negocios. Una vida pequeña, organizada, sin sobresaltos aparentes. La idea iba tomando forma. Lupita sería perfecta. Conocía su rutina, sus hábitos, sus preferencias. No formaba parte de su mundo social, así que nadie extrañaría su súbita aparición como novia. Era bonita, de un modo discreto que pasaba desapercibido en lo cotidiano, pero que seguramente llamaría la atención con la ropa y cuidados adecuados. Y, principalmente, dependía del empleo. Sería más fácil convencerla de aceptar la propuesta. Eduardo, presionó el interfono. Lupita, ¿puedes venir aquí a la oficina, por favor? La respuesta llegó en segundos, en aquella voz baja y respetuosa que él conocía bien. Claro, señor Eduardo, voy a terminar de planchar sus camisas y ya subo. Señor Eduardo. Después de 3 años trabajando en su casa, ella todavía lo trataba con aquella formalidad distante. Perfecto. Demostraba profesionalismo, capacidad de mantener límites, exactamente lo que necesitaba. Mientras esperaba, organizó mentalmente su propuesta. Sería directo, como siempre era en los negocios. Explicaría la situación, ofrecería una cantidad generosa, establecería reglas claras. 3 meses de representación. Apariciones sociales estratégicas, viajes cuando fuera necesario, una actuación convincente ante las personas correctas. A cambio, ella ganaría dinero suficiente para recomenzar su vida en cualquier lugar que quisiera. El golpe discreto en la puerta interrumpió sus pensamientos. Adelante. Lupita abrió la puerta despacio y se quedó parada en el umbral como siempre hacía, esperando permiso para acercarse. Eduardo la observó por algunos segundos, viéndola realmente por primera vez. Cabello castaño oscuro recogido en un moño simple, piel morena clara, ojos grandes que parecían cargar más experiencia de lo que su edad sugería. Usaba el uniforme impecable que él había mandado hacer cuando ella comenzó a trabajar. Blusa blanca, falda gris a la altura de las rodillas, zapatos bajos negros. Nada llamativo, nada que desentonara con la invisibilidad que ella cultivaba. Pero había algo diferente en aquella mirada, una inteligencia silenciosa que él nunca había notado antes. Como si ella observara todo, absorbiera información, guardara secretos. Como si supiera más sobre él que él sobre ella. Siéntate, Lupita. Ella dudó por un instante. Luego se acercó y ocupó apenas el borde del sillón de cuero, manteniendo la postura erguida, las manos cruzadas en el regazo, lista para levantarse en cualquier momento. ¿Hace cuánto tiempo trabajas aquí? 3 años y 4 meses, señor Eduardo. La precisión de la respuesta lo sorprendió.
Ella sabía exactamente. ¿Y antes de eso? ¿Dónde trabajabas? Lupita bajó los ojos por un momento antes de responder. Vine de Puebla. Trabajaba en una casa de familia allá. ¿Por qué viniste a Ciudad de México? Esta vez, la pausa fue más larga. Eduardo percibió una tensión casi imperceptible. En los hombros de ella un apretar sutil de los labios. Necesitaba. Comenzar de nuevo, señor Eduardo. Comenzar de nuevo. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos. Eduardo reconoció el tono. Era el mismo que usaba cuando alguien preguntaba sobre su divorcio. Había dolor allí, historia no contada, heridas que aún no cicatrizaban completamente. Lupita, necesito hacerte una propuesta inusual. Quiero que escuches todo antes de responder. Ella levantó los ojos, encontrándose con los de él por primera vez en la conversación. Eduardo sintió un extrañamiento momentáneo. Aquellos ojos no eran de quien se asustaba fácilmente. Había una fuerza controlada allí, una resistencia silenciosa que contrastaba con la sumisión aparente. Mi padre murió hace 2 semanas. Dejó algunas complicaciones en el testamento. Eduardo se levantó y fue hasta la ventana, de espaldas a ella. Sería más fácil hablar sin mirar. Para mantener mi parte de la herencia, necesito probar que estoy en una relación seria. En 90 días. Si no lo consigo, lo pierdo todo. Silencio. Estoy dispuesto a pagar 200,000 pesos a alguien que acepte fingir ser mi novia por 3 meses. Apariciones públicas, eventos sociales, viajes si es necesario, un contrato profesional con cláusulas claras. Nada más allá de lo necesario para mantener las apariencias. Más silencio. Eduardo se giró. Lupita no se había movido, pero algo había cambiado en Minabese. Su expresión, una concentración intensa, como si estuviera calculando posibilidades, sopesando riesgos. ¿Por qué yo? La pregunta lo tomó por sorpresa. No era no, gracias, o está loco, señor Eduardo. Era una pregunta práctica, estratégica. Porque conoces mi rutina, porque no formas parte de mi círculo social, porque eres discreta, inteligente y... Dudó, buscando palabras adecuadas, y porque necesito confiar en la persona que elija. Trabajas en mi casa hace 3 años. Nunca me has dado motivos para desconfiar. Y después de los 3 meses, desapareces de mi vida con 200,000 pesos en el banco. Vas a donde quieras, haces lo que quieras. Yo vuelvo a mi rutina. Normal. Lupita se levantó despacio, caminando hasta la ventana al lado de él. Por primera vez, estaban lado a lado, observando la ciudad que se extendía allá abajo. Eduardo notó que ella era más alta de lo que imaginaba, y que tenía un perfume discreto, algo que nunca había notado antes. ¿Quieres una respuesta? Ahora tengo tiempo, pero no mucho. ¿Y si acepto, cómo funcionaría? Eduardo sintió un extraño alivio. Ella estaba considerando, estaba negociando. Primero te mudarías del cuarto de servicio a la habitación de huéspedes. No podemos mantener la relación patrón-empleada si vamos a fingir ser una pareja. Segundo, recibirías ropa adecuada, tratamientos de belleza, todo lo necesario para encajar en mi mundo social. Tercero, tendríamos que crear una historia convincente sobre cómo nos conocimos, cómo comenzó la relación. ¿Y la parte física? La pregunta fue hecha sin pudor, directa como una navaja. Eduardo la miró de lado, viendo por primera vez a una mujer que sabía exactamente lo que estaba preguntando. Solo lo necesario para convencer. Saludos en público, tal vez algunas fotos. Nada con lo que no te sientas cómoda haciendo. Lupita asintió lentamente. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? Hasta mañana por la mañana. Eduardo extendió la mano para sellar el acuerdo temporal. Cuando ella la tocó para apretar, él sintió una extrañeza inesperada. La mano de ella era pequeña pero firme. Tenía callos del trabajo, pero también una suavidad que no esperaba. Y estaba caliente, muy caliente, como si cargara una energía contenida. Hasta mañana, entonces. Lupita se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Señor, Eduardo». «¿Sí?
Si acepto durante esos 3 meses, ¿quién sería yo? ¿Lupita, la empleada fingiendo ser su novia, o alguien completamente diferente? La pregunta quedó resonando en la oficina después de que ella salió. Eduardo permaneció de pie frente a la ventana, observando las luces de la ciudad encenderse una a una mientras la noche llegaba. ¿Quién sería ella? Y más importante, ¿en quién se convertiría él fingiendo amar a alguien que apenas conocía? Aquella noche, Eduardo apenas pudo dormir. Se quedó imaginando cómo sería presentar a Lupita a sus amigos, a los socios, a la prensa especializada que seguía cada movimiento de las familias poderosas de Ciudad de México. ¿Cómo explicaría la relación? ¿Desde hace cuánto estarían juntos? ¿Cómo se conocieron? ¿Y Lupita? ¿Qué estaría pensando en el cuarto del piso de abajo? ¿Estaría sopesando los riesgos, calculando las ventajas, o simplemente horrorizada con la propuesta indecente que había recibido? A la mañana siguiente, se despertó más temprano de lo habitual y fue a la cocina a preparar su propio café. Cuando Lupita llegó para trabajar, puntual como siempre, lo encontró sentado a la mesa de la cocina, todavía en bata con una taza en las manos y ojeras que delataban una noche mal dormida. «Buenos días, señor Eduardo». «Buenos días, Lupita». La estudió mientras ella guardaba su bolso y se ataba el delantal. «¿Decidiste?» Ella se volvió hacia él, y nuevamente Eduardo fue sorprendido por la intensidad de aquella mirada. «Acepto». Así de simple. 2 palabras que lo cambiarían todo. «¿Estás segura?» «Lo estoy». Lupita se acercó y se sentó a la mesa frente a él. «Pero tengo condiciones». Eduardo arqueó una ceja. No esperaba negociaciones. «¿Cuáles?» «Primera, nada de intimidad real. Actuamos para el público, pero en casa mantenemos límites claros. Segunda, quiero la mitad del dinero por adelantado antes de comenzar las apariciones. Tercera, si en algún momento quiero salir del acuerdo, puedo irme llevándome lo que ya recibí». «¿Y la cuarta?» «¿Cómo supo que hay una cuarta?» «Por tu tono. Siempre hay una cuarta condición cuando alguien está realmente interesado». Lupita sonrió por primera vez desde que él la conocía. Una sonrisa pequeña, pero que transformó completamente su rostro. «La cuarta es que durante esos 3 meses quiero ser tratada como su igual, no más como empleada, como socia de negocio, como la mujer que va a salvar su herencia». Eduardo extendió la mano por encima de la mesa. «Tenemos un acuerdo». Cuando ella tocó su mano nuevamente, él sintió la misma sensación extraña de la víspera, pero esta vez no se alejó inmediatamente. Se quedó allí, observando los dedos delicados de ella entrelazados con los suyos, pensando cómo aquella mujer, que había vivido en la invisibilidad por 3 años, había conseguido negociar con él de igual a igual en menos de 24 horas. «¿Cuándo comenzamos?» «Ahora». La primera aparición será en el lanzamiento del libro de Sandra Torres el próximo viernes. Es un evento pequeño, pero con las personas adecuadas. Periodistas, columnistas sociales, algunos empresarios. El lugar perfecto para estrenarnos. Como pareja. ¿Tengo una semana para prepararme? Tenemos una semana para prepararnos. A partir de ahora, somos un equipo. Lupita se levantó pero dudó antes de alejarse. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Puedes. ¿Por qué nunca se volvió a casar? Después del divorcio, quiero decir. Eduardo la estudió por algunos segundos. Era una pregunta que pocos se atrevían a hacer directamente. Porque el matrimonio es una inversión emocional de alto riesgo. Prefiero negocios en los que pueda prever el resultado. ¿Y ahora? Ahora es un negocio también. Un contrato con cláusulas claras y plazo determinado. Lupita asintió, pero su mirada sugería que no creía completamente en aquella respuesta. «Voy a preparar su café como le gusta». «¿Lupita?» «¿Sí?» «A partir de hoy, ya no preparas mi café. Somos iguales, ¿recuerdas? Socios de negocio». Ella sonrió nuevamente, aquella sonrisa que iluminaba el rostro y hacía que Eduardo se preguntara cuántas otras sorpresas guardaba aquella mujer. «Entonces, voy a enseñarte a preparar tu propio café». Y fue así. En una mañana de viernes,
en Ciudad de México, entre tasas y acuerdos financieros, que comenzó la farsa que cambiaría para siempre la vida de Eduardo Montero y Guadalupe Ramírez. Ninguno de los dos imaginaba que al fingir amor para el mundo, se verían obligados a enfrentar verdades sobre sí mismos que preferían mantener enterradas. En los días siguientes, la rutina del departamento cambió de forma surrealista. Eduardo, acostumbrado a despertar solo, bañarse solo, trabajar solo, de repente se vio compartiendo espacios con alguien que ya no era su empleada, pero tampoco era aún su novia. Lupita se mudó a la habitación de huéspedes, pero mantenía una distancia respetuosa, como si probara constantemente los límites de la nueva dinámica. El martes, Eduardo la llevó al centro comercial más elegante de la ciudad. Había contratado a una asesora de imagen, una mujer especialista en transformaciones que atendía a esposas de políticos y ejecutivos. Camila Flores tenía 40 años, ojos afilados de quien entendía de moda como estrategia y la capacidad de moldear apariencias de acuerdo con necesidades específicas. Ella necesita parecer sofisticada, pero no ostentosa, elegante, pero no artificial, como si hubiera nacido en ese mundo pero mantuviera una autenticidad que la distingue de las demás, explicó Eduardo mientras esperaban a que Lupita saliera del probador. Camila lo observó con curiosidad profesional. ¿Y sabe cuánto tiempo están juntos? 6 meses, mintió sin pestañear. Era la versión que habían ensayado. Tiempo suficiente para justificar la seriedad de la relación, pero no tanto que levantara sospechas sobre por qué nadie los había visto juntos antes. Cuando Lupita emergió del probador usando un vestido azul marino que realzaba su silueta, de forma discreta pero impactante, Eduardo sintió algo inesperado. No era solo aprobación estética, era una especie de orgullo extraño, como si estuviera descubriendo un tesoro que siempre había estado allí, apenas mal envuelto. ¿Qué? ¿Opinas?, preguntó Camila. Eduardo no pudo responder inmediatamente. Lupita estaba diferente, pero no transformada en otra persona. El vestido evidenciaba curvas que las ropas de trabajo escondían. El cabello suelto enmarcaba el rostro de un modo que suavizaba sus facciones, pero los ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, observadores, ligeramente desconfiados. «Está perfecto», dijo finalmente. Y era verdad. Lupita no parecía una cenicienta disfrazada, parecía una mujer que siempre había tenido clase, pero que apenas había decidido ejercerla. Pasaron el resto de la tarde eligiendo ropas, zapatos, accesorios. Eduardo observaba mientras Lupita se probaba prendas, notando cómo analizaba cada detalle, cómo tocaba las telas con conocimiento, cómo sabía instintivamente lo que funcionaba y lo que no funcionaba en su cuerpo. «Entiendes de moda», comentó, cuando estaban en el auto, volviendo a casa con una docena de bolsas en el asiento trasero. «Mi madre era costurera. Aprendí a reconocer calidad y corte desde pequeña». Fue la primera información personal que ella compartió voluntariamente. Eduardo guardó aquella frase como una pequeña victoria. «¿Y tu familia? ¿Dónde están ahora?» El rostro de Lupita se cerró instantáneamente. «Ya no tengo familia». El tono era final, definitivo. Eduardo entendió que había territorio. Prohibido allí, historias que ella no estaba lista para contar. Respetó el silencio, pero se quedó con la sensación de que conocer a Lupita sería un proceso largo y lleno de sorpresas. El miércoles fue el turno del estilista y la maquilladora. Marcos, un hombre de 50 años que cuidaba de la apariencia de las mujeres más elegantes de Ciudad de México, recibió a Lupita como si fuera una obra de arte que necesitaba apenas pequeños ajustes. «No vamos a cambiar nada drásticamente», explicó mientras examinaba el cabello de ella. «Vamos a realzar lo que ya existe, algunos reflejos discretos, un corte que valorice la forma del rostro, productos que destaquen la textura natural». Eduardo esperó en la recepción, hojeando revistas sin prestar atención, pensando en la extrañeza de toda aquella situación. En 4 días, su vida había dado un vuelco. Estaba gastando una fortuna para transformar a su empleada doméstica en la mujer de sus sueños falsa,
creando una mentira tan elaborada que a veces él mismo olvidaba que era mentira. Cuando Lupita salió del salón 3 horas después, Eduardo tuvo que parpadear 2 veces para asegurarse de que era la misma persona. El cabello, antes siempre recogido en un moño rígido, ahora caía en ondas suaves por los hombros, con reflejos dorados que iluminaban el rostro. El maquillaje era sutil, pero destacaba los ojos de un modo que los volvía imposibles de ignorar. ¿Y bien?, preguntó ella con una inseguridad rara en su voz. «Estás hermosa». La palabra salió antes de que él pudiera filtrarla. No era parte del guión, no era estratégica, era simplemente la verdad. Lupita se sonrojó ligeramente, bajando los ojos por un instante antes de recuperar la compostura. «Gracias». En el camino de regreso, ella se miraba constantemente en el espejito del parasol, como si aún no reconociera su propia imagen. «No pareces feliz», observó Eduardo. «Es extraño», admitió. «Durante años mi trabajo era ser invisible. Ahora, de repente, tengo que ser vista». «¿Tienes miedo?» «Tengo miedo de que me guste». La honestidad de la respuesta lo sorprendió. Era una pieza más del rompecabezas que era Guadalupe Ramírez. El jueves, Eduardo decidió que era hora de ensayar. La llevó a cenar a un restaurante discreto, lejos de los lugares donde normalmente era reconocido. Quería probar cómo sería estar con ella en público, cómo los percibirían los demás. Lupita llegó a la sala usando uno de los vestidos nuevos, una pieza negra simple pero elegante, con el cabello suelto y un maquillaje más marcado que el del día anterior. Cuando ella bajó la escalera, Eduardo sintió una reacción física inesperada. Su estómago se contrajo ligeramente, como si estuviera nervioso, como si fuera una primera cita real. «¿Lista?», preguntó ofreciendo el brazo. «Lista», respondió ella entrelazando su brazo con naturalidad. El toque fue casual, pero Eduardo sintió el calor de la piel de ella a través del tejido de la camisa. Notó que ella usaba un perfume diferente, algo más sofisticado que el aroma discreto que él se había acostumbrado a asociar con ella. En el restaurante fueron conducidos a una mesa reservada. El mesero los trató como una pareja establecida, y Eduardo notó cómo Lupita absorbía cada detalle, la forma como él pedía el vino, cómo hablaba con los empleados, cómo se comportaba en un ambiente social. «¿Estás estudiando?», dijo él después de que el mesero se alejó. «¿Estudiando?» «Observándome, aprendiendo cómo me comporto en este tipo de lugar». Lupita sonrió, una sonrisa más relajada que las anteriores. «Es mi trabajo ahora, ¿no es cierto? Conocerte lo suficientemente bien para ser convincente». «¿Y qué has descubierto hasta ahora?» Ella inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera organizando las observaciones. «Eres amable con meseros y empleados, pero impaciente con vendedores. Te gusta controlar la situación, pero no eres grosero cuando no lo consigues. Tienes el hábito de tocarte la muñeca izquierda cuando estás pensando en algo que te incomoda». Eduardo miró automáticamente hacia su propia muñeca. No sabía que tenía ese hábito. «¿Y qué más?» «No te gusta hablar sobre sentimientos, pero prestas atención a detalles sobre las personas. Notaste que cambié de perfume, que estaba nerviosa en el salón, que probé 3 vestidos antes de elegir este. ¿Cómo sabes que noté todo eso? Por la forma en que miras, observas como si estuvieras recolectando información para un informe». La comparación lo hizo reír, una risa genuina que sorprendió a ambos. ¿Y eso es bueno o malo? «Todavía estoy decidiendo». Cenaron conversando sobre temas seguros: la ciudad, los lugares que ella conocía, los viajes de trabajo de él. Eduardo descubrió que Lupita era mucho más culta de lo que había imaginado. Citaba libros, demostraba conocimiento sobre arte, hablaba sobre política con opiniones fundamentadas. No era solo una mujer bonita que él estaba preparando para exhibir. Era una persona interesante, con capas que jamás había sospechado que existieran. Cuando salieron del restaurante, el viento frío de la noche hizo que Lupita se acercara a él instintivamente. Eduardo pasó el brazo por los hombros de ella,
un gesto que debería ser automático, ensayado, pero que se sintió sorprendentemente natural. «¿Cómo fue?», preguntó en el auto. «Mejor de lo que esperaba. Eres una buena compañía». No estaba hablando de mí. Estaba preguntando cómo te sentiste representando el papel. Lupita quedó en silencio por algunas cuadras. A veces olvidé que era un papel. La confesión quedó suspendida entre ellos como una admisión peligrosa. Eduardo no respondió, pero sintió un apretón en el pecho que no supo interpretar. El viernes, día del evento, Lupita pasó el día entero preparándose. Eduardo trabajó en casa, intentando concentrarse en los informes que necesitaba revisar, pero distrayéndose constantemente con los sonidos provenientes de la habitación de ella. El secador de cabello, el abrir y cerrar de cajones, el arrastrar de muebles. A las 7 de la noche, cuando ella emergió de la habitación para el estreno público de ellos como pareja, Eduardo comprendió que no había vuelta atrás. Lupita usaba un vestido verde esmeralda que realzaba sus ojos. El cabello estaba elegantemente recogido en un moño bajo y portaba una confianza que parecía haber descubierto aquella semana. Pero fue cuando sonrió, una sonrisa nerviosa, pero genuina, que Eduardo sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo, un deseo real de protegerla, de hacer que aquella noche fuera perfecta para ella. «Estás hermosa», dijo, y esta vez la palabra cargaba un peso diferente. «Tú también estás muy elegante». Eduardo usaba un traje azul marino, corbata de seda, zapatos recién lustrados. Estaba vestido como siempre se vestía para eventos sociales, pero se sentía diferente, como si estuviera preparándose para algo mucho más importante que una simple farsa. En el auto, camino al evento, repasaron la historia una última vez. 6 meses de relación, se conocieron a través de amigos en común. Ella trabajaba como consultora empresarial, vivían juntos hace 2 meses. Eran detalles que habían ensayado varias veces durante la semana, pero que ahora parecían frágiles ante la realidad que los esperaba. «¿Eduardo?» «Sí. Gracias por confiar en mí». Para esto, él la miró. En el perfil de ella, iluminado por las luces de la ciudad, vio una vulnerabilidad que contrastaba con la fuerza que ella había demostrado durante toda la semana. Se dio cuenta de que, para ella, aquello también era un salto al vacío. También era un riesgo. «Gracias a ti por aceptar». Cuando llegaron al evento, Eduardo estacionó y se quedó algunos segundos sosteniendo el volante, respirando profundo. «¿Lista?» «Lista». Él salió del auto, dio la vuelta y abrió la puerta para ella, ofreciendo la mano para ayudarla a salir. Cuando sus ojos se encontraron por sobre el techo del auto, Eduardo sintió que estaba a punto de cruzar una línea que no sabía bien a dónde llevaría. Caminaron en dirección a la entrada del evento, brazos entrelazados, respiraciones sincronizadas, corazones latiendo más rápido de lo que cualquier contrato profesional justificaría. La farsa estaba a punto de comenzar. Pero para ambos ya no parecía tanto una farsa. Parecía el inicio de algo mucho más peligroso y verdadero de lo que cualquiera de ellos estaba preparado para enfrentar. A partir de aquel momento, nada más sería simple. Ni el desayuno, ni las miradas, ni los silencios que comenzaban a hablar más alto que las palabras. Y principalmente, no sería simple mantener la línea entre lo que era real y lo que era representación cuando el corazón comenzara a confundir las dos cosas. El lanzamiento del libro de Sandra Torres se realizaba en el salón de eventos del Hotel Presidente Intercontinental, una de las direcciones más prestigiosas de Polanco. Eduardo había elegido a propósito un evento fuera de su círculo más íntimo para el estreno público de ellos como pareja, lejos de las miradas más curiosas de quienes lo conocían íntimamente, pero cerca de los formadores de opinión que importaban. Sandra era una escritora renombrada, casada con uno de los mayores inversionistas del país, y sus fiestas reunían exactamente el tipo de personas que podrían validar la relación de él. Periodistas influyentes, columnistas sociales, empresarios de peso. Durante el trayecto en auto hasta Polanco, Lupita permaneció silenciosa mirando por la ventanilla.
Eduardo la observaba discretamente, notando cómo sujetaba el bolso nuevo con más fuerza de la necesaria, cómo sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el cuero suave. Era la primera vez que ella asistía a un evento social de este calibre. De hecho, conforme descubriera durante la semana, era apenas la segunda vez que iba a un evento formal en toda su vida. ¿Nerviosa?, preguntó, inclinándose ligeramente hacia ella. Un poco, admitió. Es diferente de todo lo que he vivido. ¿Qué exactamente te pone más nerviosa, el evento o las personas? Lupita se giró hacia él, y Eduardo vio en aquellos ojos una mezcla de vulnerabilidad y determinación que ya estaba aprendiendo a reconocer como característica de ella. Las personas. ¿Cómo me van a mirar? Lo que van a pensar. Si van a creer que alguien como tú podría interesarse por alguien como yo. La sinceridad de la respuesta lo tocó de una forma inesperada. Durante toda la semana de preparación, Lupita se había mostrado fuerte, determinada, capaz de negociar de igual a igual con él. Pero allí, en el auto camino al evento, ella revelaba la inseguridad que cualquier persona normal sentiría al entrar en un mundo completamente extraño. «Lupita, mírame». Ella obedeció. «No necesitas fingir ser alguien que no eres. Solo necesitas ser tú misma, pero con ropa más cara. La persona que eres ya es más interesante que la mayoría de las mujeres que conozco». «¿Cómo puedes estar seguro de eso? Me conoces hace apenas una semana. Antes de eso yo era invisible para ti». Eduardo dudó por un momento. Ella tenía razón. Una semana atrás él no sabría ni decir el color exacto de los ojos de ella. Pero ahora es verdad. Pero esta semana me hizo dar cuenta de que estuve ciego durante 3 años. Tú siempre estuviste allí, observando, absorbiendo, entendiendo. Hoy sé que lees a Octavio Paz en tus horas libres, que reconoces un buen vino por el aroma, que sabes más sobre arte italiana que la mayoría de mis amigos coleccionistas. Eso no surgió de la nada. Siempre estuvo en ti. ¿Y si las personas se dan cuenta de que soy una fraude? No eres una fraude. Eres una mujer inteligente y elegante que decidió mostrarlo al mundo. La única diferencia es que ahora tienes la ropa y el escenario adecuados. Lupita asintió lentamente, pero Eduardo notó que sus palabras no habían disipado completamente la inseguridad. Impulsivamente, extendió la mano y tocó la de ella, que descansaba en el brazo del asiento. «Confía en mí. Y confía en ti». Toque duró apenas algunos segundos, pero fue suficiente para que ambos sintieran una electricidad inesperada. Eduardo retiró la mano rápidamente, fingiendo ajustar el reloj, pero se quedó con la sensación de la piel caliente de ella grabada en la palma de la mano. Cuando llegaron al hotel, un valet los esperaba en la entrada. Eduardo había reservado una suite en el mismo hotel para completar la actuación, pero también porque quería que la primera experiencia de Lupita en aquel mundo fuera perfecta. Si ella iba a representar el papel de la novia de un hombre rico, merecía ser tratada como tal. La suite ocupaba todo el último piso del hotel, con vista panorámica hacia el bosque de Chapultepec. Lupita caminó hasta la ventana del salón principal y se quedó allí parada por largos minutos, observando la inmensidad de la ciudad, las personas pequeñas como hormigas en las calles, el movimiento constante de los coches. «Es la primera vez que veo la ciudad desde tan alto», dijo sin girarse. Eduardo dejó de revisar los correos en el teléfono y la miró. Había algo melancólico en la postura de ella, una tristeza que contrastaba con la magnificencia de la vista. ¿Primera vez? Nací y crecí en provincia. Nunca tuve dinero para viajar. Nunca tuve motivo para salir de allá hasta... Ella se detuvo como si hubiera dicho más de lo que pretendía. ¿Hasta qué? Lupita se alejó de la ventana y fue hasta el bolso, sacando de dentro un labial para retocar el maquillaje. Era claramente una forma de cambiar de tema, hasta decidir que quería conocer el mundo. Eduardo sabía que ella estaba mintiendo, o al menos omitiendo la verdad, pero había aprendido durante la semana que Lupita tenía territorios prohibidos, asuntos que no discutía. Respetó el silencio, pero archivó una pieza más del rompecabezas que era el pasado de ella. El evento
Comenzaría a las 7 de la noche y eran apenas las 4 de la tarde. Eduardo sugirió que descansaran un inmomentos poco, cada uno en su habitación. La suite tenía 2 habitaciones separadas exactamente como él había solicitado. Necesitaban mantener las apariencias de una pareja enamorada en público, pero en privado, los límites seguían claros. Eduardo intentó trabajar en su laptop, respondiendo correos y revisando contratos, pero se distraía constantemente con los sonidos provenientes de la habitación contigua. Lupita estaba preparándose y él podía oír el ruido del secador de cabello, el arrastrar de muebles, el abrir y cerrar de cajones. Estaba imaginando cómo se vería ella cuando escuchó un golpe discreto en la puerta que separaba las habitaciones. «¿Eduardo? ¿Puedes ayudarme con el cierre?» Él dudó por un momento antes de levantarse y abrir la puerta. Lupita estaba de espaldas a él, usando el vestido azul oscuro que habían elegido para aquella noche. El escote de la espalda era elegante, pero el cierre se había atascado en la mitad. «Claro». Eduardo se acercó y tocó el cierre, delicadamente, intentando soltarlo. La piel de la espalda de Lupita estaba expuesta y él podía sentir el perfume de ella, más intenso ahora después de la ducha. Sus manos temblaron ligeramente mientras trabajaba en el cierre, y él se maldijo por la reacción involuntaria. «¿Pudiste?» «Casi». El cierre finalmente cedió, subiendo suavemente hasta el cuello. Pero Eduardo no se alejó inmediatamente. Se quedó allí, detrás de ella, viendo el reflejo de los dos en el espejo de la habitación. Parecían realmente una pareja. Parecían personas que se conocían íntimamente, que tenían historia juntos. «Listo», dijo con la voz ligeramente ronca. Lupita se giró, y por un momento quedaron muy cerca, apenas algunos centímetros separando sus rostros. Eduardo podía ver los pequeños puntos dorados en los ojos de ella, la textura de la piel, el movimiento casi imperceptible de los labios entreabiertos. «Gracias», susurró ella. «De nada». Ninguno de los dos se movió por algunos segundos. Había algo en el aire, una tensión eléctrica que no tenía nada que ver con contratos o fingimientos. Era pura atracción, puro deseo, y ambos lo sabían. Fue Lupita quien rompió el momento, dando un paso atrás y volviendo al espejo para ajustar el cabello. «¿A qué hora tenemos que salir?» «A las 6:30». «Entonces tengo media hora». «Más». Eduardo asintió y volvió a su habitación cerrando la puerta tras de sí. Se quedó recostado en la madera por algunos minutos, intentando controlar la respiración, intentando entender lo que estaba pasando con él. Era apenas atracción física, se dijo a sí mismo. Era natural. Lupita era una mujer hermosa. Estaban fingiendo intimidad. Era inevitable que hubiera alguna confusión emocional. Pero en el fondo sabía que era más que eso. Había algo en Lupita que despertaba en él una curiosidad, un interés que iba más allá de lo físico. Era la forma como ella observaba todo, como absorbía información, como parecía cargar secretos. Era la fuerza silenciosa de ella, la capacidad de negociar de igual a igual con él sin perder la feminidad. Era la vulnerabilidad que ella mostraba en momentos raros, como cuando admitió nunca haber visto la ciudad desde tan alto. A las 6:30 en punto, se encontraron en 1760, el salón de la suite. Lupita usaba el vestido azul oscuro, zapatos de tacón alto que la dejaban casi a la altura de él, una joya discreta en el cuello. El cabello estaba recogido en un moño bajo que destacaba la línea elegante del cuello y los hombros. Ella estaba absolutamente deslumbrante. «Estás perfecta», dijo Eduardo, y no era parte de la actuación. Era simplemente la verdad. «Tú también. Estás muy elegante». Eduardo usaba smoking negro, corbata de moño, zapatos de charol. Se había vestido con más cuidado que lo habitual, queriendo estar a la altura de la mujer que lo acompañaría. En el elevador, camino al evento, repasaron una última vez los detalles de la historia que contarían. 6 meses de relación. Se conocieron en una cena de amigos comunes. Ella trabajaba como consultora empresarial. Vivían juntos hacía 2 meses. Eduardo había creado incluso un perfil falso en LinkedIn para Lupita,
con una carrera inventada pero convincente. Y, si alguien me pregunta detalles sobre mi trabajo, habla de forma genérica. Consultoría en optimización de procesos para empresas de tamaño medio. Es lo suficientemente vago para ser plausible, lo suficientemente específico para sonar real. ¿Y si alguien me reconoce? Nadie te va a reconocer. Trabajaste 3 años en mi casa siendo invisible. Ahora estás irreconocible. Cuando llegaron al salón de eventos del hotel, la fiesta ya estaba en pleno desarrollo. El espacio estaba decorado con flores tropicales y luces doradas que creaban una atmósfera sofisticada pero relajada. Cerca de 200 personas circulaban entre las mesas, copas de champán en la mano, conversaciones animadas resonando bajo el cielo estrellado de la noche. Eduardo conocía al menos a la mitad de los invitados. Empresarios, periodistas, artistas, políticos, socialités. Era exactamente el tipo de evento donde su presencia con una novia nueva sería notada y comentada. Sandra Torres los divisó en cuanto entraron y caminó hacia ellos con una sonrisa radiante. «Eduardo, querido, qué alegría que hayas venido». Sandra los saludó con besitos en las mejillas y Eduardo sintió a Lupita tensarse ligeramente a su lado. Era la primera prueba real. «Sandra, quiero presentarte a mi novia, Guadalupe Ramírez. Lupita, esta es Sandra Torres, la escritora genial que estamos celebrando hoy». «Es un placer conocerla, Sandra. Felicidades por el lanzamiento. Leí algunos fragmentos del libro en internet y quedé fascinada por la forma como usted retrata las relaciones de poder en el mundo corporativo». Eduardo miró a Lupita con sorpresa. Ella realmente había investigado sobre el libro y sonaba genuinamente interesada en la obra. Sandra quedó visiblemente halagada. ¡Qué maravilla! Es tan raro encontrar personas que realmente se interesan por la literatura contemporánea mexicana. ¿Tú trabajas con qué, querida? Consultoría empresarial. Nada tan creativo como escribir, pero me permite observar exactamente los tipos de dinámica que usted explora en el libro. ¡Qué fascinante! Necesitamos conversar más tarde. Eduardo, escondiste una joya de mujer. Sandra se alejó para saludar a otros invitados y Eduardo se inclinó discretamente hacia Lupita. ¿Realmente leíste el libro? Leí reseñas y críticas y vi una entrevista de ella en internet anoche. Quería estar preparada. Eduardo sintió una ola de admiración genuina. Lupita no estaba simplemente cumpliendo el contrato, se estaba dedicando al papel con una seriedad profesional que lo impresionaba. Circularon por la fiesta, Eduardo presentando a Lupita a conocidos, ambos representando perfectamente el papel de pareja enamorada. Lupita conversaba con naturalidad sobre arte, literatura, economía, demostrando una cultura que sorprendía positivamente a todos los que la conocían. Eduardo la observaba con creciente fascinación, percibiendo cómo ella conseguía adaptarse al tono de cada conversación, cómo hacía preguntas inteligentes que mantenían a los otros hablando, cómo sonreía en la medida justa para cada situación. Fue durante una conversación con Roberto Méndez, columnista social del periódico más influyente de Ciudad de México, que ocurrió el primer momento de tensión real. Eduardo, estoy sorprendido. Siempre fuiste tan discreto con tu vida personal. ¿De dónde surgió esta bella compañera? Roberto tenía ojos de reportero investigador y Eduardo percibió que la pregunta no era casual. Estaba probando, buscando inconsistencias. El amor surge cuando menos lo esperamos, Roberto. Lupita, me conquistó exactamente por no formar parte de mi mundo habitual. ¿Y hace cuánto tiempo están juntos? 6 meses, respondió Lupita antes de que Eduardo pudiera hablar. Tiempo suficiente para saber que quiero pasar el resto de mi vida con este hombre. Ella miró a Eduardo con una expresión de amor tan convincente que por un momento él casi creyó que era real. Impulsivamente, pasó el brazo por la cintura de ella, atrayéndola más cerca. Y yo tengo suerte de que ella me aguante. Roberto sonrió, pero sus ojos continuaron analíticos. ¿Y dónde se conocieron exactamente? Eduardo sintió a Lupita tensarse ligeramente contra su brazo. En una cena en casa de los Alvarado. Lupita conocía a Carolina de la facultad.
Yo conocía a Marcelo de los negocios. Una de esas coincidencias felices de la vida. Ah, los Alvarado, pareja encantadora. Necesito llamar a Carolina y felicitarla por haber hecho de puente entre ustedes. Roberto se alejó y Eduardo sintió el corazón acelerarse. Carolina Alvarado realmente existía. Era una amiga suya, pero ella jamás había conocido a Lupita. Si Roberto la llamaba, la farsa sería descubierta inmediatamente. Necesitamos avisar a Carolina, susurró Lupita. ¿Cómo? Llámala ahora. Inventa una historia. Dile que están fingiendo salir por algún motivo y pídele que confirme la versión si alguien pregunta. ¿Estás loca? No puedo contarle la verdad a ella. Entonces, inventa otra verdad. Dile que Guadalupe es una mujer que estás conociendo y pediste que ella confirme la historia porque quieres impresionar a alguien. Carolina es tu amiga, aceptará la broma. Eduardo la miró con admiración. Lupita pensaba rápido bajo presión. Era estratégica incluso en momentos de crisis. Tienes razón, voy al baño y la llamo ahora. Voy contigo, necesito retocar el labial de todos modos. Se dirigieron a los baños que quedaban en el piso de abajo. En el pasillo vacío, Eduardo llamó a Carolina mientras Lupita montaba guardia. ¿Carolina? Soy yo, Eduardo. Mira, necesito un favor medio loco. Es una larga historia, pero estoy acompañado de una mujer hoy y dije que ustedes se conocían de la facultad. Si alguien llama preguntando sobre ella, ¿puedes confirmar? El nombre es Guadalupe Ramírez. Sí, sé que parece extraño, pero es importante. Gracias, Carol. Te explico todo después. Cuando colgó, Lupita lo miraba con una expresión que él no consiguió descifrar. ¿Problema resuelto? Por ahora, pero esto me hizo dar cuenta de cómo nuestra historia tiene agujeros. Necesitamos ser más cuidadosos. O necesitamos crear recuerdos reales juntos para que sea más fácil mentir sobre ellos. La frase quedó suspendida entre ellos. Crear recuerdos reales. Significaba pasar más tiempo juntos, conocerse uno al otro de verdad, construir una intimidad que haría la mentira más convincente. Es una buena idea, concordó Eduardo. Volvieron a la fiesta, pero ahora Eduardo estaba más atento a los detalles, más consciente de cómo su historia podría ser cuestionada. Lupita también parecía más cautelosa, eligiendo sus palabras con más cuidado. Fue cuando estaban conversando con un grupo de parejas sobre viajes que ocurrió el segundo momento de tensión. Alguien mencionó la Toscana y una de las mujeres se animó. «Ah, la Toscana es divina. ¿Ustedes ya fueron juntos?» Eduardo y Lupita se miraron. No habían preparado una respuesta para esa pregunta específica. «Todavía no», respondió Lupita, «pero está en nuestros planes para el año que viene». «Les va a encantar. Eduardo, necesitas llevar a tu princesa a conocer Siena. Es la ciudad más romántica de Italia». «Con certeza la llevaré», dijo Eduardo mirando a Lupita. «Ella merece conocer los lugares más hermosos del mundo». Nuevamente, las palabras salieron con más emoción de lo que él pretendía. Y nuevamente, Lupita lo miró como si intentara descifrar si él estaba actuando o hablando en serio. La fiesta continuó, y ellos navegaron por otras conversaciones sin mayores incidentes. Eduardo notó cómo Lupita iba soltándose gradualmente, cómo su sonrisa se volvía más natural, cómo reía de los chistes de los demás con genuina alegría. Había momentos en que él olvidaba completamente que aquello era una actuación. Fue durante el baile que todo cambió. La banda comenzó a tocar una música lenta, y varias parejas se dirigieron a la pequeña pista de baile improvisada. Eduardo miró a Lupita, extendiendo la mano. ¿Podemos? No sé bailar muy bien, admitió ella. Yo tampoco. Vamos a fingir juntos. Ella rió y aceptó la mano de él. En la pista de baile, Eduardo la atrajo delicadamente hacia sus brazos, una mano en la cintura de ella, la otra sosteniendo la mano pequeña. Lupita colocó la mano libre en el hombro de él y comenzaron a moverse lentamente al ritmo de la música. Al inicio, era apenas un baile mecánico, cumplimiento del protocolo social, pero conforme los minutos pasaban, sus cuerpos fueron sincronizándose, acercándose.
Eduardo podía sentir el calor del cuerpo de ella a través del tejido del vestido, podía oír la respiración de ella, podía sentir el perfume que ya estaba aprendiendo a asociar con ella. Lupita estaba mirando por encima del hombro de él, observando a las otras personas, pero gradualmente sus ojos se volvieron hacia el rostro de él. Cuando sus miradas se encontraron, algo cambió. La música continuaba. Las otras parejas continuaban bailando, pero para ellos el mundo pareció detenerse. Eduardo vio en los ojos de ella la misma confusión que sentía, la misma mezcla de atracción y resistencia, la misma dificultad en separar lo que era real de lo que era representación. Sin darse cuenta, fueron acercándose aún más. El rostro de Lupita estaba a apenas algunos centímetros del de él, sus labios entreabiertos, su respiración ligeramente acelerada. Eduardo sintió el impulso casi irresistible de besarla, allí frente a todos, pero no por causa de la actuación, por puro deseo. Fue Lupita quien rompió el momento, alejándose ligeramente cuando la música terminó. «Creo que deberíamos conversar con más personas», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «Tienes razón». Pero ninguno de los dos se movió inmediatamente. Quedaron allí en la pista de baile, mirándose uno al otro, sabiendo que algo fundamental había cambiado entre ellos. El resto de la noche pasó en un borrón de conversaciones, presentaciones, sonrisas forzadas. Eduardo y Lupita representaron perfectamente el papel de pareja enamorada, pero ahora había una tensión subyacente que no tenía nada que ver con fingimiento. Cuando finalmente se despidieron de los anfitriones y volvieron al hotel, el silencio en el elevador estaba cargado de electricidad. Subieron los 20 pisos sin intercambiar una palabra, pero Eduardo podía sentir la presencia de ella como una fuerza magnética. En la suite, Lupita fue directo a su habitación. «Buenas noches, Eduardo». «Buenas noches, Lupita». Ella se detuvo en la puerta de espaldas a él. «La fiesta fue un éxito. Creo que convencimos a todos». «Sí, fuiste perfecta». «Gracias. Tú también». Ella entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Eduardo se quedó parado en el salón por largos minutos, mirando la puerta cerrada, sabiendo que del otro lado Lupita probablemente se estaba sintiendo tan confundida como él. Había comenzado como un contrato simple. 3 meses fingiendo amor para salvar una herencia, pero después de apenas una noche en público, Eduardo comenzaba a sospechar que la parte más difícil no sería convencer a los demás de que estaban enamorados. La parte más difícil sería convencerse a sí mismos de que no lo estaban. Aquella noche, en habitaciones separadas de una suite de hotel en Ciudad de México, tanto Eduardo como Lupita permanecieron despiertos por horas, mirando al techo, pensando en el baile, en el casi beso, en la facilidad con que sus cuerpos se encajaron, en la dificultad creciente de separar fingimiento de realidad. Ninguno de los dos imaginaba que aquella sería apenas la primera de muchas noches en que el sueño huiría, sustituido por la consciencia perturbadora de que el corazón no entiende de contratos y el deseo no obedece a cláusulas de protección. La farsa apenas comenzaba, pero ya amenazaba con consumir a ambos en un fuego que ninguno de los dos sabía cómo controlar. El vuelo de regreso a Ciudad de México en la mañana siguiente transcurrió en un silencio cargado de significados no dichos. Eduardo intentaba concentrarse en los informes que había traído, pero sus ojos derivaban constantemente hacia Lupita, que miraba por la ventana con una expresión pensativa que él no conseguía descifrar. Ella usaba un vestido simple, azul claro, que la hacía parecer más joven, más vulnerable que la mujer sofisticada de la noche anterior. Cuando el avión tocó el suelo en la capital mexicana, una realidad incómoda los aguardaba. La farsa había funcionado perfectamente en el hotel, pero ahora necesitaban volver a casa y descubrir cómo sería compartir el mismo espacio, fingiendo intimidad en público y manteniendo distancia en privado. Era una línea tenue que se volvía más difícil de mantener a cada hora que pasaban juntos. En el departamento,
Lupita dudó en la entrada como si de repente no supiera más cuál era su lugar allí. Durante 3 años aquel había sido su lugar de trabajo, ahora era su casa temporal, pero todavía no era realmente su casa. «Pareces perdida», observó Eduardo, colocando las maletas en el suelo. «Es extraño estar aquí como yo misma, no como empleada. ¿Y quién eres tú misma, Lupita?» La pregunta salió más personal de lo que él pretendía. Lupita lo miró con aquella intensidad que él estaba aprendiendo a reconocer, como si ella estuviera siempre evaluando cuánto podía confiar, cuánto podía revelar. «Todavía estoy descubriéndolo», respondió finalmente. Pasaron el domingo, intentando establecer una nueva rutina. Eduardo trabajaba en su oficina mientras Lupita leía en la terraza, aprovechando el sol de la mañana. Cerca del mediodía, ella apareció en la puerta de la oficina con una taza de café en la mano. «Pensé que podrías querer un café. Gracias». Cuando ella se giró para salir, Eduardo la llamó. «¿Lupita? No necesitas servirme café. Somos socios ahora, ¿recuerdas?» «Lo sé, pero también me gusta hacer café. Y a ti te gusta cómo lo hago». Había algo en la forma como ella dijo esto, una intimidad doméstica que iba más allá del contrato entre ellos. Eduardo tomó un sorbo y sonrió. «Es verdad, haces el mejor café que he probado. Mi madre me enseñó. Decía que el café bien hecho es un acto de amor». Nuevamente una pequeña ventana al pasado de ella. Eduardo guardó la información como un tesoro. «¿Tu madre aún vive?» El rostro de Lupita se cerró instantáneamente. «No, murió hace algunos años. Lo siento. Gracias». Ella salió rápidamente de la oficina, dejando a Eduardo con la sensación de que había tocado un tema doloroso. Él estaba comenzando a mapear los territorios emocionales de Lupita y percibía que había muchas áreas prohibidas, muchas puertas que ella mantenía firmemente cerradas. El lunes despertaron para su primera mañana como pareja en Ciudad de México. Eduardo estaba acostumbrado a despertar solo, bañarse solo, vestirse en silencio. Ahora oía los sonidos provenientes de la habitación contigua, el agua de la ducha, el ruido del secador de cabello, pasos descalzos en el piso de 1900 madera. Cuando salieron para el desayuno, se encontraron en la cocina al mismo tiempo. Lupita usaba una blusa simple y una falda que él no conocía, el cabello aún húmedo de la ducha, sin maquillaje. Estaba más hermosa así, pensó él, más natural, más ella misma. «Buenos días», dijo ella, y había una timidez en la voz que no existía cuando estaban actuando para otros. «Buenos días», dijo ella, y había una timidez en la voz que no existía cuando estaban actuando para otros. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Sí». «¿Y tú?» «Sí». Ambos mintieron. Eduardo había pasado la mitad de la noche despierto, pensando en el baile, en la proximidad de los cuerpos, en el momento en que casi la besó, y tenía la certeza de que ella tampoco había dormido bien. Tomaron café en silencio, leyendo el Jumosians periódico, cada uno fingiendo estar concentrado en las noticias. Pero Eduardo estaba hiperconsciente de cada movimiento de ella, la forma como sostenía la taza, cómo doblaba el periódico, cómo se mordía el labio inferior cuando estaba pensando en alguna cosa. «¿Eduardo?» «¿Sí?» «Tengo que preguntar una cosa. Ayer durante el baile». Ella se detuvo como si no supiera cómo continuar. «¿Qué sobre el baile?» «Por un momento sentí que ibas a besarme. De verdad, no para fingir para los demás». La honestidad de ella lo tomó por sorpresa. Era exactamente lo que él temía que ella hubiera percibido. ¿Y si iba a hacerlo? «No sé. Por eso estoy preguntando». Eduardo colocó la taza sobre el platillo y la miró directamente. «Sí. Por un momento quise besarte de verdad. No por el contrato, no por la actuación, solo porque quise». Lupita asintió lentamente. «Yo también quise». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión peligrosa. Ambos sabían que habían cruzado una línea, admitido algo que hacía todo más complicado. «¿Eso es un problema?», preguntó Eduardo. «Puede serlo.
Porque si comenzamos a confundir fingimiento con realidad, uno de nosotros puede salir lastimado. Xavi, ¿cuál de nosotros crees que saldría lastimado? Lupita se levantó tomando la taza vacía. Los dos. Lavó la loza en silencio mientras Eduardo terminaba de leer el periódico, ambos procesando la conversación que acababan de tener. Eran adultos, se sentían atraídos el uno por el otro, estaban viviendo juntos y fingiendo ser una pareja enamorada. Era inevitable que la línea entre fantasía y realidad se volviera borrosa. El teléfono de Eduardo sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Marcos, su asistente. Señor Eduardo, su hermana quiere hablar con usted. Dice que es urgente. Cecilia. Eduardo había evitado hablar con ella desde el funeral del padre, sabiendo que ella estaría especulando sobre sus posibilidades de cumplir la cláusula testamentaria. Pásame la llamada. La voz de Cecilia sonó por el teléfono con la dulzura venenosa que él conocía bien. Hermanito querido, ¿cómo estás? Supe que fuiste a un evento social el fin de semana. Cecilia siempre lo sabía todo. Tenía una red de información que rivalizaba con la de cualquier político profesional. Fui a un lanzamiento de libro. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Escuché rumores interesantes sobre que apareciste acompañado. ¿Es verdad? Eduardo miró a Lupita, que fingía estar leyendo el periódico, pero claramente prestaba atención a la conversación. Es verdad, estaba con mi novia. ¿Novia? ¡Qué maravilla! Necesito conocerla. ¿Por qué no programamos una cena? Hoy mismo, si están libres. Era exactamente lo que Eduardo esperaba. Cecilia no perdería tiempo investigando. Quería ver a Lupita de cerca, evaluarla, buscar debilidades en la armadura que ellos habían construido. Hoy es muy encima de la hora, Cecilia. Tonterías. Una cena informal en mi casa, solo familia. Tú, yo, mi esposo y tú. ¿Cómo se llama ella? Guadalupe. Guadalupe, qué nombre bonito. ¿A las 8 está bien para ustedes? Eduardo sabía que no tenía opción. Rechazar sería demasiado sospechoso. Está bien, a las 8. Cuando colgó, Lupita lo miraba con una expresión preocupada. ¿Era tu hermana? Sí, quiere conocernos mejor. Cena en su casa esta noche. ¿Sospecha algo? Cecilia siempre sospecha de todo, pero especialmente ahora, con la cuestión de la herencia. Lupita se levantó y comenzó a caminar por la cocina, claramente nerviosa. ¿Cómo es ella? Inteligente, ambiciosa, peligrosa. Se casó con un diputado por conveniencia política y construyó una carrera propia en relaciones públicas. Conoce a todo el mundo que importa en la ciudad y sabe todos los secretos que no deben ser contados. Y ahora va a querer descubrir todos mis secretos. Exacto. Lupita dejó de caminar y lo encaró. Eduardo, hay cosas sobre mí que no te conté. Cosas que, si ella descubre... ¿Qué tipo de cosas? Lupita dudó, como si estuviera decidiendo cuánto podía confiar en él. Mi pasado no es exactamente lo que piensas. No vine a Ciudad de México solo para trabajar. Vine buscando a alguien. Eduardo sintió el estómago contraerse. Había algo en el tono de ella que sugería problemas serios. ¿Buscando a quién? A mi hermana menor, Teresa. Desapareció hace 4 años. La última información que tuve es que estaba involucrándose con alguien del mundo financiero aquí en Ciudad de México. Alguien rico, poderoso. ¿Y crees que trabajando para mí descubrirías alguna cosa? Pensé que tal vez sabrías algo, o que tus contactos podrían ayudarme. Nunca planeé que esto sucediera entre nosotros. Eduardo procesó la información lentamente. Lupita había entrado en su vida con segundas intenciones. No era solo una empleada doméstica necesitando trabajo. Era una mujer con una misión, buscando respuestas sobre la desaparición de la hermana. ¿Por qué no me contaste esto antes? Porque no te conocía, porque no sabía si podía confiar en ti, y porque ahora las cosas se complicaron. ¿Complicaron cómo? Porque estaba comenzando a preocuparme por ti de verdad, y eso no estaba en el plan. Eduardo. Se levantó y fue hacia ella, parando a pocos centímetros de distancia.
Lupita, ¿tienes alguna razón para sospechar que yo pueda estar involucrado en la desaparición de tu hermana? No, al menos no directamente. Pero el apellido que ella mencionó la última vez que hablamos fue Montero. Las palabras cayeron como una bomba entre ellos. Montero. El apellido de Eduardo. El apellido de su familia, de sus negocios, de su... Hermanas, eso no significa que fui yo, dijo Eduardo calmadamente. Lo sé, por eso acepté trabajar para ti, para descubrir si había alguna conexión. ¿Y descubriste? Descubrí que eres un hombre bueno, pero tu familia tiene muchos contactos, muchos negocios, muchas conexiones que tú tal vez ni conoces. Eduardo asintió lentamente. Era verdad, los negocios de la familia Montero se extendían por varias áreas, y no siempre él sabía todos los detalles de las operaciones del padre o de los socios. Por eso estás nerviosa con la cena en casa de Cecilia. Por eso estoy aterrorizada. Si ella descubre quién soy realmente, si sabe que estoy investigando la desaparición de Teresa, ¿qué puede pasar? No lo sé. Pero las personas que buscan respuestas inconvenientes a veces desaparecen también. La gravedad de la situación comenzó a formarse en la mente de Eduardo. Lupita no estaba solo fingiendo ser su novia por dinero. Estaba corriendo un riesgo real, investigando algo que podría ser peligroso. Lupita, tal vez sea mejor cancelar la cena, o al menos posponerla hasta que pensemos mejor. No, si cancelamos ahora, tu hermana sospechará aún más. Y además, ella dudó. ¿Además qué? Además, esta puede ser mi oportunidad de descubrir algo. Cecilia conoce a todo el mundo. Tiene acceso a informaciones que yo nunca conseguiría sola. Es muy arriesgado. Mi hermana está desaparecida hace 4 años, Eduardo. Corro cualquier riesgo para encontrarla. Había una determinación férrea en la voz de ella que Eduardo reconoció. Era la misma determinación que lo hacía perseguir negocios difíciles, la misma obstinación que lo había vuelto exitoso en las inversiones. Está bien. Iremos a la cena. Pero prométeme una cosa. Si la situación se vuelve extraña, si sientes cualquier peligro, salimos de allí inmediatamente. Lo prometo. Pasaron el resto del día preparándose para el encuentro con Cecilia. Eduardo llamó a algunos contactos discretos, pidiendo informaciones sobre cualquier caso de desaparición involucrando a mujeres jóvenes en los últimos años. Lupita revisó todo lo que sabía sobre la última conversación con Teresa, buscando detalles que pudiera haber olvidado. Al final de la tarde, mientras Lupita se preparaba para la cena, Eduardo se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado entre ellos. No era solo atracción física o confusión emocional causada por la proximidad forzada. Él genuinamente se preocupaba por ella, quería protegerla, quería ayudarla a encontrar a la hermana, y eso lo asustaba más que cualquier negocio arriesgado que hubiera enfrentado. A las 7:30 estaban listos para salir. Lupita usaba un vestido negro discreto, zapatos bajos, un maquillaje sutil que la hacía parecer confiada pero no ostentosa. Eduardo usaba traje oscuro, corbata conservadora. Ambos estaban vestidos para impresionar, pero también para no llamar atención innecesaria. ¿Cómo me veo?, preguntó Lupita arreglándose el cabello una última vez frente al espejo. Hermosa, inteligente, completamente convincente como novia de un empresario exitoso. ¿Y nerviosa? Un poco, pero eso es normal. Cualquier mujer estaría nerviosa conociendo a la familia del novio. Lupita sonrió y por primera vez en aquel día pareció relajarse ligeramente. Gracias por apoyarme en esto, por no desistir cuando supiste la verdad sobre por qué acepté trabajar para ti. ¿Lupita? ¿Sí? Cuando esto termine, cuando encuentres a tu hermana, ¿qué va a pasar con nosotros? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras salían del departamento. Ninguno de los dos tenía respuesta. El contrato entre ellos duraba 3 meses, pero los sentimientos que estaban desarrollando no tenían plazo de caducidad. La casa de Cecilia quedaba en la colonia más elegante de Ciudad de México,
una mansión modernista que más parecía una galería de arte particular. Cuando llegaron, fueron recibidos por un mayordomo que los condujo al salón principal, donde Cecilia los esperaba con su marido, diputado Roberto Sánchez. Cecilia Montero de Sánchez tenía 48 años, cabellos rubios perfectamente cortados y la apariencia inmaculada de quien nunca había tenido que trabajar un solo día con las manos. Usaba un vestido azul que costaba más que el salario anual de muchas personas y sonreía con la frialdad calculada de quien estaba acostumbrada a evaluar personas como piezas en un juego de ajedrez. Eduardo, querido, se acercó y besó el rostro del hermano, pero sus ojos ya estaban fijos en Lupita. Y esta debe ser la famosa Guadalupe. Cecilia, esta es Guadalupe Ramírez. Lupita, mi hermana Cecilia. Lupita extendió la mano con confianza, mirando directamente a los ojos de Cecilia. Es un placer conocerla, Cecilia. Eduardo habla mucho de usted. Espero que sean cosas buenas, respondió Cecilia, apretando la mano de Lupita por algunos segundos más de lo necesario, como si estuviera probando la firmeza del apretón. Roberto Sánchez se acercó, un hombre de 50 años con la sonrisa fácil y los ojos calculadores de político profesional. Guadalupe, es un placer. Roberto Sánchez, diputado Sánchez, gracias por recibirme en su casa. Nada de eso, la casa es tuya también. Cualquier novia de mi cuñado es parte de la familia. Se sentaron en el salón principal, decorado con obras de arte que valían fortunas y muebles que parecían haber salido de una revista de decoración. Una empleada sirvió aperitivos y vino, y la conversación comenzó de forma civilizada. Guadalupe, Eduardo me dijo que trabajas con consultoría empresarial, dijo Cecilia, y había algo en la forma como pronunció las palabras que sonó como un interrogatorio disfrazado. Sí, trabajo con optimización de procesos para empresas de tamaño medio. Qué interesante. ¿Y dónde estudiaste? ¿Cuál es tu formación? Eduardo percibió que Cecilia estaba probando, buscando inconsistencias, en la historia que ellos habían creado. Administración en la UNAM. Después hice especialización en gestión de procesos. Ah, la UNAM, universidad excelente. Tengo varios amigos que estudiaron allí. Tal vez se conozcan, los Alvarado, por ejemplo, Carolina y Marcelo. Era una prueba directa. Cecilia sabía exactamente cómo Eduardo y Lupita se habían conocido, y estaba verificando si la historia se sostenía. Conozco a Carolina, sí. Fue a través de ella que conocí a Eduardo. Qué pequeño es el mundo. Necesito llamar a Carolina y felicitarla por haber hecho ese puente. Ella siempre tuvo un talento especial para presentar personas compatibles. Lupita sonrió naturalmente, pero Eduardo percibió una tensión casi imperceptible en los hombros de ella. Carolina es una persona especial de verdad. Durante la cena, Cecilia continuó haciendo preguntas aparentemente inocentes que en realidad eran investigaciones discretas. ¿De dónde era Lupita originalmente? ¿Dónde había vivido antes de Ciudad de México? ¿Qué tipo de familia tenía? ¿Cuáles eran sus planes futuros? Lupita respondió a todo con naturalidad, pero Eduardo percibió que ella estaba eligiendo sus palabras con mucho cuidado, construyendo una versión de la verdad que era convincente sin ser completamente honesta. Fue durante el postre que la conversación tomó un rumbo más peligroso. Guadalupe, dijiste que eres de Puebla originalmente. Es una ciudad que conozco bien. Mi esposo tiene varios contactos políticos allá. Es una ciudad pequeña. Todo el mundo se conoce, respondió Lupita calmadamente. Exacto. Por eso me dio curiosidad cuando mencionaste tu apellido. Ramírez. Conocí una familia Ramírez de 1900 en Puebla hace algunos años. Tenían 2 hijas, si no me equivoco. Eduardo sintió que se le helaba la sangre. Lupita se paralizó por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. Es un apellido común en la región. Sí, es verdad. Pero esta familia específica hubo una tragedia, si recuerdo bien. Una de las hijas desapareció en circunstancias misteriosas. La otra hija quedó obsesionada con encontrarla. Llegó incluso a venir a Ciudad de México buscando pistas. El silencio que siguió fue ensordecedor.
Lupita miraba fijamente a Cecilia, que sonreía con la satisfacción de quien acababa de dar jaque mate. «Qué historia terrible», dijo Lupita finalmente, y su voz estaba perfectamente controlada. «Afortunadamente no tengo ninguna hermana desaparecida». «Claro que no», respondió Cecilia. «Sería una coincidencia muy extraña, ¿no es cierto?» Eduardo decidió intervenir antes de que la situación se deteriorara aún más. «Cecilia, creo que estamos hablando de temas muy pesados para una cena en familia». «Tienes razón, hermano, perdónenme. Es que siempre me da curiosidad sobre las personas que entran en nuestra familia». El resto de la cena transcurrió en conversaciones más superficiales, pero la tensión permaneció en el aire como una nube cargada. Cuando finalmente se despidieron y volvieron al auto, ninguno de los dos habló hasta estar lejos de la casa de Cecilia. «Ella sabe», dijo Lupita finalmente. «Sabe, pero no puede probar nada. Y aunque pueda, eso no significa que vaya a hacer alguna cosa. Eduardo, no entiendes. Si Cecilia descubrió quién soy, si sabe sobre Teresa, eso significa que hay conexiones que no veo. Nadie recuerda una familia específica de una ciudad del interior por casualidad. ¿Qué estás queriendo decir?» «Estoy diciendo que tal vez tu familia esté más involucrada en la desaparición de mi hermana de lo que imaginas». Condujeron el resto del camino en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron al departamento, Lupita fue directo a su habitación, pero se detuvo en la puerta. «Eduardo, sí, gracias por no entregarme a ella». «¿Y por qué haría eso?» «Porque descubriste que mentí sobre mis motivos para estar aquí. Porque descubriste que estoy investigando a tu familia». Eduardo se acercó a ella, parando muy cerca, mirando directamente a sus ojos. «Lupita, no me importa por qué viniste a trabajar para mí originalmente. Lo que importa es quién eres ahora, y quien eres ahora es alguien por quien me preocupo mucho más de lo que debería. Eduardo, y si mi familia tiene alguna relación con la desaparición de tu hermana, voy a ayudarte a descubrir la verdad, aunque eso me perjudique». Lupita lo miró por largos segundos, como si estuviera intentando descifrar si él estaba hablando en serio. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgarías a tu propia familia por mí?» «Porque algunas cosas son más importantes que el dinero o la reputación, y tú eres una de ellas». Esta vez, cuando él se inclinó para besarla, ella no se alejó. Sus labios se encontraron en un beso que no tenía nada que ver con actuación o contratos. Era puro deseo, pura necesidad, pura verdad. Cuando se separaron, ambos estaban respirando pesadamente. «Esto es una pésima idea», susurró Lupita. «Es la mejor pésima idea que he tenido», respondió Eduardo. Se miraron por algunos segundos, más, sabiendo que habían cruzado definitivamente la línea entre fingimiento y realidad. No había vuelta atrás. Estaban enamorados, en una situación imposible, con secretos peligrosos entre ellos y enemigos que ni sabían que existían. Lupita entró a su habitación y cerró la puerta, pero esta vez no había frialdad en la despedida. Había promesa, había futuro, había amor real floreciendo en medio de la mentira que habían construido. Eduardo se quedó parado en el pasillo por largos minutos, tocándose los labios donde aún sentía el sabor de ella, sabiendo que su vida acababa de complicarse de una forma que ningún contrato o cláusula podría prever. A partir de aquel momento, no sería más sobre salvar una herencia o encontrar una hermana desaparecida. Sería sobre proteger el amor que había nacido de la mentira y descubrir si era posible construir algo verdadero sobre una fundación de fingimientos. Y en la casa elegante del otro lado de la ciudad, Cecilia Montero de Sánchez sonreía mientras hacía una llamada telefónica, relatando todo lo que había descubierto sobre la misteriosa novia del hermano. Algunas personas, sabía ella, estarían muy interesadas en aquella información. La mañana siguiente llegó cargada de una tensión que ninguno de los dos conseguía nombrar. Eduardo despertó temprano, como siempre, pero esta vez no logró concentrarse en los informes que tenía por delante. Su mente volvía constantemente al beso de la noche anterior, a la forma como el cuerpo de Lupita se había encajado perfectamente contra el suyo,
al sabor de los labios de ella que aún parecía resonar en su boca. Lupita también había despertado temprano, pero permaneció en la habitación hasta oír a Eduardo salir hacia la oficina. Cuando finalmente se aventuró por la cocina, encontró una nota de él junto a la cafetera. Tuve que salir temprano para una reunión. Vuelvo al final de la tarde. Cuidado con llamadas extrañas. La última frase la hizo estremecerse. Eduardo también estaba preocupado con las consecuencias de la cena en casa de Cecilia. También sabía que habían entrado en territorio peligroso. Alrededor de las 10 de la mañana el teléfono fijo del departamento sonó. Lupita dudó antes de atender, recordando la advertencia de Eduardo. ¿Hola? ¿Guadalupe Ramírez? La voz era femenina, desconocida, pero había algo familiar en ella que hizo que el corazón de Lupita se acelerara. ¿Quién habla? Mi nombre es Alicia Mendoza. Era amiga de tu hermana Teresa. Lupita sintió que las piernas le fallaban. Consiguió sentarse en el taburete de la cocina apenas en el último segundo. ¿Cómo conseguiste este número? Es una larga historia. ¿Puedo encontrarme contigo hoy? Es sobre Teresa. Tengo informaciones que necesitas saber. ¿Qué tipo de informaciones? No puedo hablar por teléfono. Es demasiado peligroso. ¿Conoces el Café Azul en la Condesa? Podemos encontrarnos allí al mediodía. Lupita miró el reloj. 2 horas. Tiempo suficiente para prepararse, pero no para avisar a Eduardo y pedir su opinión. ¿Cómo te reconoceré? Yo te reconoceré a ti. Teresa siempre decía que ustedes eran muy parecidas. La llamada se terminó abruptamente, dejando a Lupita, con el teléfono en la mano y 1000 preguntas en la cabeza. ¿Quién era Alicia Mendoza? ¿Cómo sabía sobre Teresa? Y principalmente, ¿cómo había conseguido el número del departamento de Eduardo? Lupita pasó la hora siguiente debatiéndose entre llamar a Eduardo e ir sola al encuentro. Por un lado, él había prometido ayudarla a descubrir la verdad sobre Teresa. Por otro, todavía había una parte de ella que no confiaba completamente en él. Al final, Teresa había mencionado el apellido Montero antes de desaparecer. Decidió ir sola, pero dejó una nota para Eduardo explicando dónde estaba y con quién. Si alguna cosa le sucediera, al menos él sabría por dónde comenzar a buscar. El Café Azul era un local pequeño y acogedor en la Condesa, frecuentado principalmente por artistas, escritores y estudiantes universitarios. Lupita llegó 10 minutos antes y eligió una mesa al fondo, desde donde podía observar la entrada. Exactamente al mediodía, una mujer de aproximadamente 35 años entró en el café. Cabellos castaños hasta los hombros, ropas simples pero bien cuidadas, ojos que parecían cargar el peso de muchos secretos. Recorrió el ambiente con la mirada hasta encontrar a Lupita, y su rostro se iluminó con una sonrisa triste. Guadalupe, Dios mío, eres exactamente como Teresa te describía. Alicia se aproximó y se sentó a la mesa, pidiendo un café para la mesera, que apareció inmediatamente. ¿Cómo conocías a mi hermana?, preguntó Lupita, yendo directo al punto. Trabajábamos juntas, o mejor, vivíamos en la misma situación. ¿Qué situación? Alicia bajó la voz y se inclinó hacia adelante. Guadalupe, lo que voy a contarte puede ser impactante. Teresa no desapareció simplemente. Ella digamos que fue mantenida contra su voluntad. ¿Mantenida por quién? Por hombres muy poderosos. Hombres que tenían un esquema muy bien organizado. Seleccionaban a chicas jóvenes del interior, chicas hermosas y sin familia, o con familias que no tenían recursos para buscarlas. Ofrecían trabajo en Ciudad de México, una vida mejor, oportunidades. Lupita sintió el estómago revolverse. ¿Y después? Después ellas descubrían que no había trabajo honesto esperándolas. Se volvían propiedad para hombres ricos que podían pagar por compañía exclusiva. ¿Estás diciendo que Teresa fue secuestrada para prostitución? No exactamente prostitución. Era más sofisticado que eso. Se volvían amantes exclusivas, mantenidas en departamentos lujosos, con ropas caras, autos, joyas. Por fuera parecían novias de hombres exitosos,
Por dentro eran prisioneras. Lupita cerró los ojos intentando procesar la información. ¿Y tú, cómo escapaste? Teresa me ayudó. Ella descubrió una forma de salir, pero cuando volvió a buscarme, yo ya había conseguido huir sola. Intentamos encontrarnos, pero algo salió mal. ¿Qué salió mal? Teresa dijo que había descubierto algo sobre el hombre que la mantenía, algo que podría destruirlo. Ella iba a usar esa información para liberarnos definitivamente, para exponer toda la operación. ¿Qué? ¿Información? Alicia dudó, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estaba prestando atención a la conversación. Documentos, fotografías, grabaciones, evidencias de que él estaba involucrado en negocios ilegales mucho más allá de mantener mujeres. Lavado de dinero, evasión fiscal, soborno de políticos. ¿Y cuál era el nombre de ese hombre? Alfonso Montero. El mundo pareció detenerse alrededor de Lupita. Alfonso Montero, el padre de Eduardo, el patriarca de la familia que había muerto recientemente. ¿Estás segura?, consiguió preguntar con la voz trémula. Absolutamente. Teresa hablaba de él muchas veces. Decía que era poderoso, temido, pero también paranoico, que mantenía archivos sobre todos con quienes hacía negocios, como una forma de protegerse. ¿Y qué pasó con Teresa cuando intentó usar esas informaciones? Alicia bajó aún más la voz. Desapareció. Simplemente se esfumó. Y yo supe que si intentaba buscarla, también desaparecería. Entonces, ¿por qué me estás buscando ahora? Porque Alfonso Montero murió, y porque descubrí que estás viviendo con el hijo de él. Lupita sintió como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. ¿Cómo sabes eso? Guadalupe, hay personas que acompañan tu vida desde hace años, desde que llegaste a Ciudad de México buscando a Teresa. Ellos saben dónde trabajas, dónde vives, con quién te relacionas. ¿Quiénes son ellos? Las personas que mantenían el esquema funcionando. Alfonso está muerto, pero el negocio no murió con él. Alguien asumió las operaciones. ¿Quién? No sé con certeza, pero tengo sospechas. Alicia sacó un sobre del bolsillo y lo colocó sobre la mesa. Aquí hay algunas informaciones que conseguí reunir. Direcciones, nombres, fechas y una cosa que Teresa me dio antes de desaparecer. Lupita abrió el sobre. Dentro había papeles, con anotaciones, números de teléfono, direcciones de departamentos en barrios nobles de Ciudad de México, y en el fondo, una pequeña llave dorada. ¿Qué es esta llave? Teresa dijo que era de una caja fuerte, un lugar donde Alfonso guardaba los documentos más comprometedores. Ella consiguió hacer una copia antes de desaparecer. ¿Y dónde queda esa caja fuerte? No lo sé. Teresa no tuvo tiempo de contarme. Lupita guardó el sobre en el bolso, las manos temblando ligeramente. Alicia, ¿dónde estás? ¿Viviendo ahora? ¿Cómo puedo encontrarte si lo necesito? No puedes. Es demasiado peligroso para las dos. Si quieres contactarme, deja un recado en el café negro y blanco, en el centro. Pregunta por Rosa. Es un código que usamos. Alicia se levantó, dejando dinero en la mesa para pagar el café. Guadalupe, última cosa. Ten cuidado con el hombre. ¿Con quién estás viviendo? Sé que crees que lo conoces, pero familias, como la de los Montero, tienen muchos secretos, y no siempre los hijos conocen todos los negocios de los padres. ¿Estás diciendo que Eduardo está involucrado? Estoy diciendo que necesitas estar segura, antes de confiar en él completamente. Alicia salió del café rápidamente, dejando a Lupita sola con informaciones que lo cambiaban todo. Teresa no había simplemente desaparecido, había sido mantenida como prisionera por el padre de Eduardo, y ahora estaba muerta, o algo peor. Lupita salió del café en estado de shock, caminando por las calles de la Condesa sin destino cierto. Necesitaba pensar, procesar lo que había descubierto. Eduardo le había dicho que la ayudaría a encontrar ya a Teresa, pero ¿y si él supiera la verdad desde el principio? ¿Y si toda la aproximación, todo el cariño, todo el cuidado fueran solo formas de mantenerla bajo control? Por otro lado, Eduardo había parecido genuinamente sorprendido cuando ella mencionó el apellido Montero, y había riesgos reales involucrados para él también.
Si estuviera mintiendo, ¿por qué se expondría contratándola para fingir ser su novia? Cuando llegó de vuelta al departamento, eran casi las 4 de la tarde. Eduardo aún no había regresado, así que Lupita fue a su habitación y esparció los papeles que Alicia le había dado sobre la cama. Direcciones, nombres, números de teléfono y la llave misteriosa. Una de las direcciones llamó su atención. Era en el mismo edificio donde vivían, apenas 3 pisos arriba. Departamento 234. Las anotaciones al lado decían TM, mantenida hasta marzo 2021. TM, Teresa Martínez, Teresa Méndez o Teresa Muniz. Teresa siempre firmaba sus tarjetas como T. María, usando los 2 nombres. Lupita tomó la llave dorada y la examinó cuidadosamente. Era pequeña, delicada, claramente de una caja fuerte o caja de seguridad. Si realmente era una copia de la llave de Alfonso Montero, ¿dónde estaría la caja fuerte original? Fue cuando oyó la puerta de entrada abriéndose. Eduardo había llegado. «Lupita, recibí tu nota. ¿Cómo fue el encuentro?» Ella rápidamente guardó los papeles en el sobre y escondió todo dentro del cajón de la cómoda. Fue esclarecedor. Eduardo apareció en la puerta de la habitación y Lupita vio preocupación genuina en sus ojos. «¿Qué descubriste?» Lupita lo estudió por algunos segundos. Los ojos de él parecían sinceros, pero Alicia había plantado una semilla de duda que ella no conseguía ignorar. «Eduardo, necesito hacer una pregunta, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Claro, ¿tu padre alguna vez mencionó a mi hermana? ¿O habló sobre mantener mujeres jóvenes?» La expresión de Eduardo cambió instantáneamente. Empalideció y se sentó pesadamente en el borde de la cama. «Dios mío, descubriste». El corazón de Lupita se detuvo. «¿Descubrí qué?» «Sobre los departamentos, sobre las mujeres». Lupita sintió el mundo desmoronarse a su alrededor. ¿Lo sabías? Sospechaba desde hace años. Mi padre tenía gastos que no se justificaban por los negocios conocidos. Departamentos en direcciones que no tenían sentido. Mujeres jóvenes que aparecían en eventos sociales ocasionales y después desaparecían. Y nunca hiciste nada. Intenté investigar algunas veces, pero él era muy cuidadoso. Y yo tenía miedo de lo que descubriría. Miedo de cómo eso afectaría los negocios, la familia, mi propia vida. Lupita se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sintiendo una rabia creciente. «¿Entonces sabías que mi hermana podría estar entre esas mujeres y no me lo contaste?» «Lupita, juro que no sabía que tu hermana estaba específicamente involucrada. Cuando me contaste sobre Teresa ayer, fue la primera vez que conecté los puntos. ¿Y por qué debería creerte?» Eduardo se levantó y se acercó a ella, pero Lupita retrocedió. Porque si lo supiera desde el inicio, ¿por qué arriesgaría tanto? ¿Por qué crearía esta farsa de la relación? ¿Por qué me expondría de esta forma? Para mantenerme bajo control, para descubrir lo que yo sabía. Lupita, si fuera eso, jamás habría permitido que investigaras. Jamás habría prometido ayudarte. Lupita dejó de caminar y lo encaró. «Pruébalo». «¿Cómo?» «Ayúdame a encontrar la caja fuerte de tu padre. Ayúdame a descubrir lo que pasó con Teresa. Y si descubrimos que sabías de todo desde el principio, desaparezco de tu vida para siempre». Eduardo asintió lentamente. «Está bien, pero yo también tengo una condición». «¿Cuál?» «Si descubrimos que realmente no sabía, que realmente quiero ayudarte, dejas de mirarme como si fuera tu enemigo». Lupita dudó, pero finalmente concordó. Trato hecho. Pasaron las horas siguientes revisando todo lo que Lupita había descubierto con Alicia. Eduardo examinó las direcciones, reconociendo algunas como propiedades que su padre poseía a nombre de empresas fachada. El departamento 234 en el mismo edificio donde vivían particularmente lo intrigó. «Sé que mi padre tenía ese departamento. Decía que era para huéspedes de negocios, pero siempre extrañé porque nunca vi a nadie usándolo». Alicia dijo que Teresa fue mantenida en departamentos lujosos. Podría ser allí. «Podemos verificar. Tengo las llaves». Subieron 3 pisos y abrieron
El departamento 2304. Era un espacio hermosamente decorado, pero había algo estéril en él, como si fuera un escenario montado para representar un hogar sin nunca haber sido verdaderamente habitado. Lupita caminó por las habitaciones, tocando los muebles, buscando señales de que Teresa hubiera estado allí. En la habitación principal, abrió el armario y encontró ropa femenina en varios tamaños, todas caras, todas con etiquetas aún puestas. «Es como si fuera un stock», murmuró. En el baño, encontró productos de belleza de marcas lujosas, algunos todavía sellados, otros usados, y en el fondo de un cajón escondido detrás de una pila de toallas, un pequeño cuaderno. «Eduardo, mira esto». El cuaderno estaba escrito a mano, en una letra que Lupita reconoció inmediatamente. Era de Teresa, 10 de enero. Él dijo que voy a vivir en un lugar bonito, que tendré ropa buena, que conoceré personas importantes. ¿Por qué entonces me siento como si estuviera yendo a la prisión? 15 de enero. Entendí ahora. No soy novia. Soy propiedad. Él me compró y ahora tengo que fingir que me gusta. Ya de febrero. Descubrí que hay otras, muchas otras, chicas como yo, mantenidas en departamentos como este, algunas desde hace años. 20 de febrero. Necesito salir. De aquí. Necesito avisar a mi hermana, pero él amenazó a mi familia si intento escapar. 15 de marzo. Encontré los documentos de él. Sé dónde están los archivos que pueden destruirlo. Si consigo salir de aquí, voy a exponer todo. 20 de marzo. Esta es mi última oportunidad. Si sale mal, al menos dejo esto aquí para que alguien lo encuentre algún día. Guadalupe, si estás leyendo esto, debes saber que nunca dejé de intentar volver a casa. Lupita cerró el cuaderno con lágrimas en los ojos. Teresa había estado allí, había sufrido allí, y había intentado ser valiente hasta el final. Lupita, lo siento mucho. Si lo hubiera sabido. Ahora lo sabes. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Eduardo sostuvo el rostro de ella entre las manos. Vamos a encontrar esos archivos. Vamos a descubrir qué pasó con Teresa. Y vamos a hacer justicia. ¿Y si descubrimos que está muerta? Entonces vamos a garantizar que quien hizo esto pague por el crimen. Volvieron al departamento de Eduardo en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. La realidad de lo que descubrieron era devastadora, pero también esclarecedora. Había evidencias concretas ahora. Había un camino a seguir. Aquella noche, cenaron juntos por primera vez como dos personas que realmente se conocían. Ya no había secretos fundamentales entre ellos. Eduardo sabía por qué Lupita había entrado en su vida, y Lupita sabía que él no estaba deliberadamente escondiendo informaciones sobre Teresa. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Lupita. «Ahora necesitamos encontrar la caja fuerte que esa llave abre y hacerlo sin alertar a quien sea que haya asumido las operaciones después de la muerte de mi padre. ¿Tienes alguna idea de dónde puede estar?». «Algunas. Mi padre tenía una oficina particular en casa, otra en la empresa y una tercera en una dirección que nunca supe exactamente para qué servía». «¿Podemos verificar todas?». «Podemos. Pero tenemos que ser cuidadosos. Si Cecilia realmente está involucrada en esto, va a estar observando nuestros movimientos». Como si las palabras de Eduardo hubieran invocado su presencia, el teléfono de él sonó. Era Cecilia. «Hermanito, ¿cómo estás? Me gustó mucho conocer a tu novia ayer. Ella es interesante». «Gracias, Cecilia. Fue una cena agradable. Escucha, necesito conversar contigo sobre unas cuestiones de la herencia. ¿Podemos encontrarnos mañana? Solo nosotros dos». Eduardo miró a Lupita, que negó con la cabeza. «No sé si tengo tiempo mañana». «Eduardo, es importante. Es sobre unos papeles que papá dejó. Documentos que necesitas ver». «¿Qué tipo de documentos?». «Es mejor que conversemos personalmente. Digamos a las 3 de la tarde, en mi oficina». Eduardo sabía que no podía rechazar sin levantar sospechas. «Está bien, a las 3 de la tarde». Cuando colgó, Lupita estaba claramente preocupada. «Eso es una trampa». «Probablemente, pero también puede ser una oportunidad.
Si Cecilia tiene documentos de mi padre, tal vez sean exactamente los documentos que estamos buscando. O tal vez quiera confrontarte sobre lo que descubrimos. De cualquier forma, necesito ir. Pero tú te quedas aquí. Es demasiado peligroso. Eduardo, si algo te pasa, nada va a pasar. Cecilia puede ser muchas cosas, pero no va a hacerme daño físicamente. Somos familia. Familia que mata ya no es familia. Eduardo la atrajo hacia sus brazos, sintiendo el cuerpo de ella temblar ligeramente. Lupita, te prometo que voy a volver y, cuando vuelva, vamos a encontrar una forma de descubrir toda la verdad. ¿Y después? Después vamos a decidir qué tipo de futuro queremos construir juntos. Un futuro basado en la verdad, no en mentiras. Ella se alejó ligeramente y lo miró a los ojos. Eduardo, te amo de verdad. No por causa del contrato, no por causa del dinero. Te amo. Yo también te amo, Lupita. Más de lo que jamás creí que fuera posible amar a alguien. Se besaron nuevamente, pero esta vez había una urgencia diferente en el beso. Era como si ambos supieran que estaban a punto de enfrentar algo que podría separarlos para siempre. Aquella noche, durmieron juntos por primera vez. No hicieron el amor. Apenas se abrazaron, necesitando sentir la presencia uno del otro, la respiración, el latido del corazón. Era como si el mundo se hubiera vuelto demasiado peligroso para enfrentarlos solos. En la mañana siguiente, mientras Eduardo se preparaba para el encuentro con Cecilia, Lupita tomó una decisión. No se quedaría pasivamente esperando. Usaría el tiempo de él fuera para investigar por cuenta propia. Tenía la llave misteriosa, tenía las direcciones que Alicia le había dado, y tenía la determinación de una hermana que no desistiría hasta encontrar respuestas. Lo que ninguno de los dos sabía era que, mientras hacían sus planes, estaban siendo observados, y las personas que los observaban ya habían decidido que Guadalupe Ramírez sabía demasiado, y Eduardo Montero se estaba volviendo un problema que necesitaba ser resuelto. La tormenta que se aproximaba sería mayor de lo que cualquiera de ellos imaginaba, y cuando terminara, no todos estarían vivos para contar la historia. Tentar nuevamente la oficina de Cecilia Montero de Sánchez ocupaba 2 pisos de un edificio empresarial en la zona de Reforma, decorada con el mismo gusto impecable y frío que caracterizaba todos los espacios bajo su control. Cuando Eduardo llegó a las 3 de la tarde en punto, fue recibido por la secretaria de Cecilia, una mujer de mediana edad, que lo saludó con la deferencia reservada a los miembros de la familia, pero con una mirada que sugería que ella sabía secretos que él desconocía. Licenciado Eduardo, su hermana lo está esperando en la sala de reuniones privada. Por favor, acompáñeme. Eduardo siguió por la recepción elegante, notando que había más guardias de seguridad de lo normal para una oficina de relaciones públicas. Hombres de traje oscuro apostados en puntos estratégicos, discretos pero claramente alerta. Una sensación de inquietud creció en su pecho. La sala de reuniones privada era un ambiente sin ventanas, con paredes revestidas de madera oscura y una mesa oval que ocupaba casi todo el espacio. Cecilia estaba sentada en la cabecera, vistiendo un traje sastre gris que la hacía parecer más una ejecutiva implacable que una hermana preocupada. A su derecha había un hombre que Eduardo no reconoció, unos 50 y tantos años, cabello canoso, ojos que parecían calcular el valor de todo lo que veían. Eduardo, querido, gracias por venir. Cecilia se levantó y besó el rostro de su hermano, pero el gesto fue mecánico, desprovisto de afecto. Quiero presentarte al licenciado Marcos Vélez, abogado especialista en sucesiones y un viejo amigo de la familia. Eduardo saludó al abogado con un apretón de manos firme, pero su mente disparó alertas. ¿Por qué Cecilia había llamado a un abogado para una conversación sobre documentos del padre? Siéntate, por favor, dijo Cecilia gesticulando hacia la silla a su izquierda. Tenemos mucho de qué hablar. Eduardo se sentó,
manteniendo la postura relajada a pesar de la tensión creciente. ¿De qué se trata, Cecilia? De tu futuro, hermanito, y del futuro de nuestra familia. Cecilia abrió una carpeta gruesa y retiró diversos documentos, esparciéndolos sobre la mesa con la precisión de quien estaba montando evidencias para un juicio. Eduardo, siempre fuiste inteligente para los negocios, pero ingenuo para ciertas realidades de nuestra familia. Nuestro padre, que Dios lo tenga en su gloria, era un hombre de visión amplia. Él entendía que, para mantener nuestra posición en la sociedad, a veces era necesario diversificar las inversiones. ¿Qué estás queriendo decir? Estoy diciendo que los negocios de la familia siempre fueron más complejos de lo que imaginabas, y que con la muerte de papá, ciertas operaciones quedaron huérfanas. El licenciado Vélez se inclinó hacia adelante, juntando las puntas de los dedos. Señor Eduardo, su hermana me contrató para regularizar algunos aspectos de la herencia, que no fueron adecuadamente contemplados en el testamento oficial. ¿Qué aspectos? Cecilia deslizó una serie de fotografías por la mesa. Eduardo las examinó y sintió que se le helaba la sangre. Eran fotos de Lupita entrando y saliendo del edificio donde vivían, de Lupita en el café donde se había encontrado con Alicia, de Lupita y él mismo caminando juntos por las calles. Cecilia, ¿mandaste seguirme? Mandé proteger los intereses de la familia y descubrí cosas muy interesantes sobre tu nueva novia. Más documentos fueron esparcidos sobre la mesa. Actas de nacimiento, historial escolar, registros de empleo. Toda la vida de 1900 y Lupita expuesta en papeles oficiales. Guadalupe Ramírez, hija de María Concepción Ramírez y José Antonio Ramírez, ambos fallecidos. Hermana de Teresa Ramírez, desaparecida en marzo de 2021. Se mudó a Ciudad de México en junio de 2021, 3 meses después de la desaparición de la hermana. Consiguió empleo en tu casa a través de una agencia que, curiosamente, presta servicios a varias familias de nuestro círculo social. Eduardo mantuvo la expresión neutra, pero internamente intentaba procesar las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Y cuál es tu punto? Mi punto, querido hermano, es que tu noviecita no es quien crees que es. No está en tu vida por casualidad. Lleva 4 años investigando a nuestra familia. Cecilia retiró un documento más de la carpeta. Era una copia del diario de Teresa, el mismo que Lupita había encontrado en el departamento 234. ¿Cómo conseguiste esto? Tengo mis métodos. Lo importante es lo que este diario revela. Teresa Ramírez estaba siendo mantenida por nuestro padre, eso es verdad. Pero lo que ella descubrió antes de desaparecer definitivamente fue mucho más peligroso que relaciones inadecuadas. ¿Peligroso cómo? El licenciado Vélez se encargó de la respuesta. Su padre mantenía archivos comprometedores sobre cientos de personas influyentes, políticos, jueces, empresarios, periodistas, informaciones que podrían destruir carreras, familias, gobiernos enteros. ¿Y dónde están esos archivos? Esa es la cuestión, dijo Cecilia. Teresa consiguió acceso a ellos antes de desaparecer, y su hermana los está buscando desde entonces. Eduardo se recostó en la silla, intentando armar el rompecabezas. ¿Están diciendo que Lupita sabe dónde están esos archivos? Estamos diciendo que ella tiene informaciones que pueden perjudicarnos mucho, y que por lo tanto necesitamos tomar providencias. ¿Qué tipo de providencias? El silencio que siguió estuvo cargado de significados sombríos. El licenciado Vélez tosió discretamente antes de hablar. Señor Eduardo, su hermana asumió la administración de los negocios especiales que su padre dejó. Es una operación lucrativa y bien establecida, pero solo funciona si ciertas informaciones permanecen en secreto. Están hablando de los departamentos, de las mujeres mantenidas contra su voluntad. Estamos hablando de un negocio que mueve millones al año y que sustenta a muchas familias importantes de esta ciudad, dijo Cecilia fríamente, y que no puede ser expuesto por causa de los sentimientos románticos de un hermano ingenuo. Eduardo se levantó bruscamente. Están locos si piensan que voy a ser cómplice de esto.
Eduardo, siéntate. Todavía no terminamos. La voz de Cecilia había perdido cualquier vestigio de dulzura. Era una orden, no una petición. Tienes dos opciones. Primera, convences a tu noviecita de entregar todo lo que tiene sobre nuestra familia y desapareces de la ciudad con una cantidad generosa para comenzar una nueva vida lejos de aquí. Y la segunda opción. La segunda es que ambos tengan el mismo destino que Teresa tuvo. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte. Eduardo miró a la hermana y vio a una extraña que nunca había conocido realmente. Ustedes mataron a Teresa. Teresa se negó a ser razonable. Prefirió intentar chantaje a aceptar una jubilación confortable. ¿Y creen que voy a aceptar una amenaza contra Lupita? Cecilia sonrió, pero no había humor en la expresión. Eduardo, siempre fuiste demasiado protector para tu propio bien. Pero esta vez no se trata solo de proteger a una mujer, se trata de protegerte a ti mismo. El licenciado Vélez abrió otra carpeta y retiró documentos que Eduardo reconoció inmediatamente. Eran firmas suyas en contratos de la empresa. Estos son documentos que comprueban su involucramiento directo en las operaciones especiales de su padre. Su firma autorizando transferencias, aprobando alquileres de departamentos, validando pagos a terceros. Eso es falsificación. Pruébalo, dijo Cecilia calmadamente. ¿Tú crees que un jurado te creería a ti o a las evidencias documentales? Eduardo percibió la trampa en la que había caído. Cecilia había planeado todo meticulosamente, creando evidencias falsas que lo incriminarían si él intentaba exponer la verdad. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Hasta mañana al mediodía. Después de eso, las providencias serán tomadas independientemente de tu elección. Eduardo salió de la oficina de Cecilia en estado de shock controlado. En el elevador, intentaba procesar la extensión de la traición de la hermana y la gravedad de la amenaza que pesaba sobre Lupita. Cecilia no solo estaba protegiendo los negocios ilegales del padre, los había asumido y expandido. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Lupita había decidido usar la ausencia de Eduardo para conducir su propia investigación. Después de estudiar cuidadosamente los papeles que Alicia le había dado, identificó un patrón en las direcciones. Todas quedaban en un radio de 5 kilómetros del centro empresarial, donde Alfonso Montero mantenía sus oficinas. Usando una aplicación de transporte para evitar dejar rastros con su propio auto, se dirigió a la dirección más prometedora de la lista, un edificio comercial discreto en Polanco, donde funcionaba una empresa llamada Consultoría Navarro y Asociados. El nombre no aparecía en ningún lugar en las búsquedas que ella había hecho en Internet, lo que la volvía sospechosa. El edificio era antiguo pero bien conservado, con portería discreta y un portero que la saludó con profesionalismo excesivo. «Buenas tardes. Me gustaría visitar la Consultoría Navarro y Asociados». «¿La señorita tiene cita?» «No, pero es sobre un asunto urgente relacionado con Teresa Ramírez». El portero dudó por un momento, después tomó el teléfono e hizo una llamada rápida. «La señorita puede subir. 12º piso, oficina 1205». Lupita tomó el elevador con el corazón acelerado. Estaba entrando en territorio desconocido, pero la mención del nombre de Teresa claramente había abierto puertas. La oficina 1205 era pequeña y austera, con apenas un escritorio, 2 sillas y un archivo. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer de aproximadamente 40 años, cabello negro recogido en un moño severo, ropa simple pero elegante. «Señorita Ramírez, la esperaba desde hace tiempo. Mi nombre es Carmen Navarro». «¿Cómo sabía que vendría?» «Porque su hermana me habló de usted. Dijo que si algo le pasaba, usted no descansaría hasta descubrir la verdad». Lupita se sentó en la silla ofrecida, estudiando el rostro de Carmen en busca de señales de que podía confiar en ella. «¿Usted conocía a Teresa personalmente?» «La conocía. Trabajé con ella en los últimos meses antes de su desaparición». «¿Trabajaron? ¿Cómo?»
Carmen se levantó y fue hasta el archivo, retirando una carpeta gruesa. Teresa descubrió algo sobre Alfonso Montero que podría destruir no solo a él, sino a una red entera de personas.